Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar la norma de especificación técnica peruana 22.237 para el curso de auditoría de sistemas. Somos el grupo A2. Vamos a explicar específicamente sobre tecnología de la información, instalaciones e infraestructuras de centros de datos, la parte 4, que es la parte de control ambiental. El objetivo y campo de aplicación es el control de temperatura, del movimiento de fluido, de la humedad relativa, control de partículas, la vibración, la disposición del suelo y ubicaciones del equipo, las prácticas de ahorro de energía y seguridad física de los sistemas de control ambiental. La referencia, esta normativa se referencia a otras partes que están dentro de la misma normativa, que son los conceptos generales, básicamente para estandarizar los conceptos que se utilizan en la normativa, que también lo vamos a explicar en adelante. Y también hace referencia a la parte 6, los sistemas de seguridad, porque están relacionados al control ambiental. Los términos de definiciones claves son los siguientes. Por ejemplo, tenemos refrigeración adiabática, que es un sistema que utiliza la evaporación para enfriar el aire. Luego tenemos la humedad absoluta, que hace referencia a la cantidad de vapor de agua en un volumen de aire. Y bueno, el piso de acceso, el sistema de paneles removibles y ajustables para facilitar el servicio bajo el suelo, los controles ambientales de confort, que son los ajustes que se crean un ambiente adecuado para el rendimiento del personal. Luego tenemos la temperatura del aire de escape, que es la temperatura del aire que sale del edificio o la carga de calor. Luego la refrigeración por aire fresco es un sistema que utiliza aire exterior para enfriar el centro de datos. También tenemos la carga de calor, que es una energía térmica producida. La humedad relativa hace referencia al porcentaje que indica la relación entre la precisión de vapor y la saturación a una temperatura dada. También tenemos el equipo de tecnología de información, que son los equipos de almacén que procesan, transmiten los datos, ¿no?, incluyendo conexión a redes. Y tenemos la temperatura de suministro del aire, que hace referencia a la temperatura del aire que entra al equipo de tecnología de la información. Bueno, esos son los conceptos claves y vamos a pasar a... también es importante recordar que existen términos abreviados. Dentro de ellos tenemos IT, que es tecnología de la información, UPS, que es el sistema de alimentación ininterrumpida. Luego tenemos la CRAC, que es el aire acondicionado de la sala de cómputo, y tenemos ITE, que es el equipo de tecnología de información. De pase de conformidad. Ya, muy bien. Empezamos con conformidad. Para que un centro de datos cumpla con este documento, como se observa, debe presentar una solución de control ambiental que cumpla con los requisitos de los numerales 4 y 5, que son conformidad y control ambiental dentro de los centros de datos. Además, debe presentar un enfoque de seguridad física con relación con la solución de control ambiental que cumpla con los requisitos del numeral 6, que es la disponibilidad. Debe presentar una solución de habilitación de eficiencia energética que cumpla los requisitos de nivel de granularidad pertinente del numeral 7, que es la seguridad física. Además, debe cumplir con las regulaciones locales, incluida la seguridad. Pasamos al control ambiental en centro de datos. Los elementos funcionales del sistema de control ambiental se dividen en dos elementos, que serían los primarios y secundarios. Los elementos primarios se relacionan con la generación mecánica de fluidos de temperatura controlada, mientras que los secundarios se relacionan con la distribución de fluidos generados por los primarios. A continuación vemos un ejemplo, que es una tabla, ¿no?, donde se encuentran las dos áreas, del primario y secundario, y en el caso del ejemplo del fluido del agua, como elemento primario, como elemento funcional sería el rol de suministro de agua, pero en secundario del mismo fluido sería una bomba, una válvula, un sistema de tuberías, recintos refrigerados, bueno, los recintos refrigerados por líquidos. Continuamos con los requisitos que nos dicen que el enfoque para diseñar el sistema de control ambiental en un centro de datos debe considerar la tecnología disponible, la seguridad física y la disponibilidad
del centro. Durante el diseño se debe tener en cuenta factores como la vibración, el efecto de fricción y la obstrucción en las vías de fluidos de temperatura controlada. Además, en áreas con riesgo de daño a equipos sensibles a la estática, debido a descargas electrostáticas, se debe mantener la humedad relativa según las indicaciones del proveedor. Y en el caso de que no nos las dé, se debe mantener un punto de condensación mínimo de 5,5 grados centígrados. Cuando se opta por refrigeración con aire fresco, el análisis de requisitos y la metodología de monitoreo son de gran importancia, especialmente prestando atención al control de contaminantes en estas circunstancias. Algunas recomendaciones. Se recomienda utilizar unidades de refrigeración con desacoplamiento de vibraciones integrado para todas las piezas giratorias. Si las unidades de refrigeración u otros componentes externos no están equipados con el desacoplamiento, se debería desacoplar toda la unidad. En espacios bueno, el control ambiental de espacios en los centros de datos nos dice un punto, que es los espacios de generador, incluyendo el almacenamiento de combustible. Este punto nos dice que en esos sistemas, los elementos calentadores en el motor del generador pueden proporcionar suficiente calor para el espacio. Ya. Ya. Esta era. Continuamos con el transformador. Esto nos menciona que la temperatura ambiente no debe exceder la máxima especificada por el fabricante. Se recomienda monitorear constantemente la temperatura y la presencia de partículas de humo. Se debe realizar filtración contra polvo, si es requerido en concordancia con las instrucciones del proveedor del equipo a ser colocado. Además, debemos de considerar el enfriamiento del transformador con aire forzado en la fase de diseño, en la cual representa una mejora en la eficiencia del transformador. En espacios de distribución eléctrica, nos dice que la máxima temperatura ambiente no debe exceder la temperatura máxima especificada, y en caso de que no nos la dé, debe estar mantenida por encima de los 0 grados centígrados. Y también se debe proporcionar calefacción anticondensación. En espacios de telecomunicación, la temperatura y humedad relativa en un centro de datos deben seguir las indicaciones del proveedor del equipo a colocar. Cuando esto no se conozca de antemano, la temperatura debe ser mantenida entre 10 y 30 grados centígrados. En espacios de sala de cómputo y espacios de prueba asociada, el propietario del centro debe realizar un análisis que equilibre los controles ambientales y los controles de ahorro de energía de alto rendimiento. En los espacios de sala de cómputo y espacios de prueba asociada, se debe seguir considerando los siguientes parámetros, que son la temperatura de operación, la humedad relativa, la calidad del aire, el contenido de partículas, el contenido de bacterias y los contaminantes gaseosos. Y en los espacios eléctricos, la temperatura debe mantenerse en concordancia con las instrucciones del proveedor del equipo a ser colocado. Se debe proveer una ventilación natural, además debemos proporcionar calefacción anticondensación y tener en cuenta de estar monitoreando la temperatura y la humedad relativa. Continuamos con UPS. Bien, en la parte de lo que es UPS, bueno, en la normativa se nos menciona dos, que es el estático y el rotatorio, en la cual nos indica que debe tener una temperatura, bueno, según normativa, entre 15 y 35 grados centígrados, pero esto puede variar de acuerdo a cada dispositivo que se esté utilizando. Además, se debe proporcionar un aire acondicionado siempre y cuando las condiciones externas impidan no el uso de aire fresco, o sea, un lugar cerrado, por ejemplo. Además, se puede utilizar el calor residual que generan estas UPS para precalentar la planta generadora. Y por último, la batería de las UPS debe mantenerse entre 20 más o menos 2 grados centígrados. Pasando a lo que es la disponibilidad, aquí en los sistemas, en los centros de datos, utilizan el concepto N, en el cual bueno, el concepto N se refiere, ¿no?, a lo que es la carga y la redundancia.
Entonces, N vendría a ser bueno, el nivel básico de redundancia, donde solo representa a un equipo. Y en N+1, bueno, lo mínimo que nos pide para funcionar es N y lo recomendado sería N+1. En el 2N vendría a ser la duplicidad, ¿no?, del sistema, teniendo dos conjuntos idénticos de componentes trabajando de una manera simultánea. Entonces, esto permite que si uno falla, el otro pueda asumir la carga total. Y después tenemos el 2N+1, que es, bueno, es similar al anterior. La diferencia es que va a tener un componente adicional. Después pasamos a lo que es disponibilidad, pero ya por clases, en la cual aquí en las clases, bueno, la clase 1 no tiene relación con esta normativa, pero igual se menciona que existe esta clase 1. En la clase 2, bueno, tiene por nombre que es la ruta única, que no tiene resistencia. Esto mayormente es adecuado para, bueno, sistemas que pueden fallar y de esta manera pierden su capacidad total de funcionamiento. Y su mantenimiento es que para realizar su mantenimiento, la carga tiene que estar apagada. Después tenemos la clase 3, en la cual es una ruta única, resistencia por redundancia de componentes. Es adecuado siempre y cuando en la ruta no resulte en pérdida de capacidad funcional. Y bueno, el mantenimiento puede requerir en algunos casos el apagado de la carga. Después tenemos la clase 4, en la cual, bueno, nosotros la hemos dividido en dos, en la cual es, bueno, se divide en dos según la normativa, ¿no? En la cual es la multiruta resistente y solución de reparación, operaciones simultáneas, y la otra que es la clase 4 mejorada, en la cual es multiruta resistente. Igual no es solución de reparación, operación simultánea, pero este tiene tolerancia a fallos. En la clase 4 es adecuado cuando la ruta no resulta en la pérdida de capacidad funcional. Y bueno, la ruta pasiva va a minimizar el tiempo de inactividad después de una falla mayor. Con respecto a la clase 4 mejorada, es adecuado cuando ninguna falla, o sea, en toda la ruta no va a fallar y no va a tener una pérdida de capacidad funcional. Y eh, bueno, esto va a evitar que en cualquier tiempo la inactividad, ¿no? Bueno, esas serían todas las clases con respecto a la disponibilidad. Y bueno, la normativa también menciona espacios excluidos de la clasificación de disponibilidad, bueno, en los cuales no se toma en cuenta, ¿no? Que son las instalaciones de entradas a la edificación, entradas de personal, zonas de descarga y carga, espacios del generador, del transformador, de distribución eléctrica, de telecomunicaciones, eléctrico, mecánico, sala de control, oficina y de almacenamiento y custodia. Continuando con la exposición, tenemos la introducción y clases de control ambiental. Esto nos indica que el control ambiental es muy importante para el rendimiento y la seguridad del centro de datos. Nos muestra también las distintas clases de control ambiental para adaptarnos a distintas, de acuerdo a las necesidades y a los riesgos. Por ejemplo, como nos explicaron anteriormente, está relacionada a la clase 3, a la clase 4 y a la clase 4 mejorada. También la planificación y la resistencia. Como nos muestra, destaca la importancia de planificar de manera estratégica mediante el uso de soluciones modulares. Y esto nos ilustra cómo la redundancia nos puede garantizar la continuidad del servicio, incluso cuando se presenten fallas. Por ejemplo, un sistema con duplicación. En cuanto a la seguridad y la eficiencia y medición de los parámetros, la norma nos indica que es muy importante evaluar y clasificar los riesgos para garantizar la seguridad. También destaca la necesidad de eficiencia energética mediante el uso de equipos y sistemas energéticamente eficientes. También nos muestra cómo podemos medir estos mediante parámetros como puede ser la temperatura, la humedad y el que contribuye al control ambiental. Esto mediante sensores de medición. Tenemos la presión del aire y el flujo refrigerante.
Esto nos muestra cómo mantener una presión adecuada bajo el piso de acceso y cómo este contribuye al rendimiento en el centro de datos. Así también se indica la importancia de medir el flujo refrigerante para garantizar un enfriamiento efectivo. Finalmente, como conclusión de esta parte, sería que se subraya cómo es muy importante la interconexión entre la eficiencia y la seguridad en un entorno del centro de datos, y esto también destaca la necesidad de poder implementar las estrategias vistas anteriormente para lograr un control ambiental efectivo. Ya. Continuando con los requisitos dedicados al control ambiental en centros de datos, bueno, se nos indica en la normativa sobre, hay requerimientos de cara a lo que sería la cuantización de lo que es la temperatura. Primeramente, en cuanto a la temperatura, es recomendado, dado que nos permitirá tanto el diseño, la planificación, la instalación del centro de datos, y de acuerdo a las normativas también, que es la normativa eléctrica, que es la 50601, que es encargada de lo que serían protocolos de instalaciones eléctricas. Lo que sería ahora humedad relativa, esta nos permitirá cuantificar el vapor de aire, el vapor de agua presente en las inmediaciones. En presión de aire serían las consideraciones a la estática, tanto de bajo piso como del flujo de aire. En cuanto a flujo refrigerante, es principalmente utilizado para lo que sería el diseño un diseño que dependa de movimientos de fluido. A remunición de calor se utilizaría para lo que sería cuantificar el uso de energía, tanto de emisión como de ambiente. En aire exterior se utiliza para la cuantificación del espacio en la sala de cómputo, la realización mediante el tratamiento de esta. La provisión de alarmas también se utiliza para lo que sería el nivel de alarmas de nivel superior como a nivel inferior del piso. Flujo refrigerante para lo que sería el requerimiento de instalaciones, medidores, flujos refrigerante, la medición del flujo en masa refrigerante para mejorar la operación del sistema. Nivel de granularidad es de cara a lo que sería del nivel 1 a nivel 6, que sería el 6 el más problemático, el nivel físico. En temperatura de aire de escape sería lo que es en temperatura de ambiente de fuera de los racks o contenedores. Ahora, los requisitos que hay por nivel de granularidad. Continuando, los requisitos a nivel de granularidad serían la temperatura de aire y suministros. Primeramente, esto sería para lo que sería de requerir un control más preciso, por ejemplo, los entornos de laboratorio, las salas limpias, instalaciones de fabricación sensible a la temperatura, y un poco más a lo que sería la alta granularidad o nivel 6, sería el rango más amplio que podría ser y tener un rango aceptable. En cuanto a la temperatura de aire de entorno, se explica más allá que es la calidad del producto o el proceso que se está llevando a cabo, la fabricación de productos electrónicos y la sensibilidad, la relación que tiene con la sensibilidad de calor en su proceso. En cuanto a la humedad relativa, es de cara a lo que serían las instalaciones que requieren un control más estricto a la humedad, en instalaciones de producción de alimentos o producción sensibles a la humedad. También es dentro de a nivel 6 se especifica un poco lo que serían en edificios, oficina, donde hay gran variación de humedad que no tienen un impacto crítico. En cuanto a la humedad relativa externa o temperatura, se nos habla un poco más allá sobre procesos internos, y de alta granularidad serían los edificios donde hay variaciones externas que no afectan significativamente al proceso. En presión de aire se nos habla sobre la sensibilidad que tienen los laboratorios de investigaciones a nivel, por así decir, farmacéuticos y productos delicados. También edificaciones comerciales donde la presión de aire no es tan crítica. En la remoción de calor se habla también sobre el uso de sistemas de refrigeración de alta eficiencia para equipos sensibles al calor, como servidores en centro de datos. Ya. En cuanto a lo que sería distribución de temperatura para el aire controlado, se nos habla sobre los racks o gabinetes
que serían más o menos contenedores de redes o servidores dedicados a lo que sería el proceso, procedimiento del área de TI. También se nos dice la altura del piso de acceso, que esto más o menos manejaría lo que sería la presión y la estática, para que no haya problemas dentro del laboratorio. En las baldosas perforadas, esto permitiría lo que sería el aire y el flujo refrigerante. En los pasillos calientes y fríos, esto sería más o menos para, pues, y así controlar lo que sería el aire caliente que recircula por a través de los gabinetes, causando puntos calientes, lo que sería una mitigación en el costo de sobrealimentación del aire frío. Ya. Ahora, todo esto en conjunto sería lo que sería la distribución para la temperatura de aire controlada. En este caso, los sistemas, la normativa nos da, por así decirlo, nos dice que un efecto de todo esto sería la implementación del sistema de contención completo. Sería para controlar lo que sería el aire caliente que recircula por a través de los gabinetes, un control cuidadoso de lo que sería el aire a través del uso de sistemas de contención, permitiendo diversos ajustes a lo que sería sistemas de enfriamiento y cualquier densidad del bastidor. Dentro de los sistemas de contención se nos permite lo que sería mantener un estricto control de la temperatura, reducir el volumen de aire de suministro, que es la emisión de los equipos de TI, el aumento de la temperatura por aire de suministro, la emisión de esta, el aumento de la temperatura por agua refrigerante. Todo esto nos daría como resultado en mejoras en eficiencia en lo que sería la unidad de enfriamiento, eficiencias en la refrigeración, en más horas de enfriamiento libres para utilizar economizadores y lo que sería la menor potencia eléctrica total del centro. Dentro de los bastidores también se nos dice o se nos da una advertencia que se observa una variante en la temperatura que es mucho mayor en la aplicación del pasillo caliente o pasillo frío. Esta es la razón por la que se utiliza en el manejo de aires frío y caliente a nivel de ambiente, no tanto en los racks. Aunque en los racks se observa que hay un nivel de espaciado donde se puede manejar lo que sería el control de aire caliente y frío. También dentro de la especificación se nos dice sobre las temperaturas de aire en la sala que se puede aumentar de rango, recomendados desde 64.4 a 80 grados Fahrenheit o lo que sería 18 grados centígrados a 27, de acuerdo a las pautas de la RAE, que es la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción y Refrigeración y Aire. Eso sería todo.